Lo que comemos, pero también parte de nuestra ropa, la pasta de dientes, la crema de afeitar, el combustible de nuestros autos y hasta la estructura de nuestras casas. Todas estas cosas que consumimos a diario y cientos más provienen del campo. Ese contexto, la tierra, el sol, el agua, también son el lugar donde se gestan hermosas historias. Soy Juan Ignacio Martínez Doda, creador y conductor del podcast de Tu Vida, un espacio donde los invito a repasar pasiones en el campo y más allá del campo. Pasen y escuchen. Una pasión es una pasión. Mejor podcast del agro. Juan Martínez Doda, el podcast de tu vida. ¡Pasa la nafta! ¡Ponele Fulltech! Todos los productos que aplicas funcionan mejor con Fulltech. Fulltech es el único auxiliar de aplicación que potencia y optimiza la acción de los fungicidas, herbicidas e insecticidas mientras reduce la deriva y aporta micronutrientes a los cultivos. Fulltech, tecnología full de Spraytech Fertilizantes. Una vez, siempre. Este no es un aviso sobre maquinaria agrícola, es sobre productores y contratistas que día a día buscan ser los mejores. La última innovación en picado, cosecha, tractores y forraje está en Argentina. Está para vos. Claas, inspirados en los mejores. Somos pioneros y especialistas en tolvas autodescargables. Nos avalan más de 90 años junto al productor agropecuario de Argentina y el mundo. Somos la pasión y el profesionalismo puestos al servicio de la innovación. Somos Cestari. Escribimos la historia. ¿Sos fan de la carne vacuna? Entrá en www.carneargentina.org.ar y encontrá los mejores tips, trucos y recetas para preparar la mejor carne del mundo y disfrutarla en familia y con amigos. Estamos mejorando la productividad agrícola mundial y también mejorando la biodiversidad. Estamos aumentando el sustento de 500 millones de productores y también reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero. Estamos camino a una mejor administración de recursos y también marcándolo hacia una agricultura más sostenible. En Corteva, estamos produciendo un mejor futuro para nuestros productores, para nuestros consumidores y para nuestro planeta. Estamos presentes siempre. Corteva, sigamos creciendo. Conociéndote. ¿Cómo despejás tu cabeza? ¿Qué deportes haces? ¿Series, películas? ¿Por dónde vas? ¿Qué te gusta mirar? ¿Y qué dibujás? ¿Qué te gusta pintar? ¿Música? ¿Qué te gusta escuchar? ¿Qué tal te va en la cocina? Horno, parrilla, olla. Si pudieses subirte al DeLorean, el auto de Volver al Futuro, ¿qué momento iría? Pues, ¿y cómo cambió tu cotidianidad? ¿Cómo es hoy vinculado con la meditación? No, impresionante. Soy una persona muy calma en la peor de las crisis. Escribiste un libro, El amor no duele, el ego sí. No digo que uno no se enoja, que uno no se pone mal, no se pone triste, pero dura menos y duele menos, ¿no? Bueno, gracias Juan. Un placer estar acá y poder charlar con ustedes de lo que no se charla normalmente, ¿no? Bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast de Tu Vida, ya en la 7ª temporada, en estas charlas en las que quienes están vinculados a la producción de alimentos, la gente de campo, cuenta su historia en el campo y más allá del campo. Nos puedes encontrar en Spotify, ver en YouTube y leer en Bichos de Campo. Y como siempre les digo, nos escuchás cuando querés. Prendiendo el fuego para hacer un asado, revolviendo la olla de un guiso, entrenando, recorriendo lotes y, ¿por qué no?, regando las plantas del parque. Hoy vamos a desandar los caminos en la vida de Nicolás Reynoso, polifacético ingeniero agrónomo. De esas personas, personaje con cariño, Nico, con todo respeto lo digo, de esas que nos encanta entrevistar en el podcast de Tu Vida. Contemos algo de él y de su vida. Es un ejecutivo de desarrollo global, consultor en biológicos, más de 30 años en la industria y en startups. A lo largo de su carrera, Nico ha trabajado directamente con agricultores y ecosistemas agrícolas en más de 27 países, analizando sistemas de producción, comportamientos de adopción y las realidades económicas que influyen en la incorporación de tecnologías en el campo.
En septiembre de 2024 fundó Net Zero Project, una empresa con base en Raleigh, donde vive actualmente, que asesora empresas y productores para acompañar la adopción de tecnologías vinculadas a las prácticas regenerativas y sustentables. Hasta ahí, digamos, lo profesional, lo convencional, laboral. Pero como les decía antes, Nico tiene otra faceta que me intriga y me invita a desandar. Ha transcurrido el camino de la meditación y el entendimiento del alma y las relaciones humanas, sea con los otros como con uno mismo. En este sentido, tiene un blog e Instagram de Evolution Path o El Camino de la Evolución, también un podcast, entrevistas con la mente. Bueno, de todo esto vamos a hablar en esta linda charla. Nico, bienvenido al podcast de tu vida. ¿Cómo andás? Bueno, gracias Juan. Un placer estar acá y poder charlar con ustedes de lo que no se charla, ¿no? Normalmente, ¿no? Uno cuando uno está así en público no se charla estas cosas, así que me divierte y me entretiene mucho. Gracias. Bueno, che, pongamos primera y arranquemos cronológicamente, viajemos imaginariamente a tu infancia. ¿Dónde te criaste? ¿Cómo estaba conformada esa familia, ese hogar? ¿Qué hacían tus viejos? Bueno, tengo que volver varios años para atrás, pero voy a tratar. Sí, yo soy nacido y criado en Buenos Aires. Nací en el barrio de Belgrano, papá arquitecto, mamá ama de casa, como en aquellas épocas, estamos hablando de los 70. Somos cuatro hermanos, yo soy el más chico, cuatro hermanos varones, así que te imaginas el desafío que había ahí. Una mezcla de cultura italiana de parte de mi madre con la realidad que se vivía Argentina en esa época, ¿no? Bueno, el primer desafío es darle de morfar, porque cuatro varones a medida que van Tal cual. creciendo, las Sí, milanesas no sí. alcanza el horno, no alcanza nada. No, no, aparte acordate la época, ¿no? La hiperinflación y todo eso era todo un tema. Pero nada, en ese aspecto hubo una época de gloria, después, bueno, hubo una época de baja, ¿no? Fui a la escuela pública, clásica, guardapolvo blanco, viste que Ujú, en aquella época, en el 25 de mayo, íbamos de guardapolvo, pero con corbata, ¿no? ujú. Una cosa que hoy lo escuchan mis hijos y me dicen, ¿qué? ¿Viste? Es algo raro. Pero bueno, fue una infancia muy tranquila, por lo que uno recuerda. Después viajaba mucho yo al campo de mi padrino, que bueno, por ahí viene un poco lo que es la profesión, que es en Neuquén, ¿viste? Donde ellos tenían la casa en Chipoleti, pero el campo estaba en Neuquén. Pero en definitiva, en mi casa había mucho espíritu de familia, bien Tana, mamá era la que se sentaba en la cabecera, venía con la olla, ¿viste? De aluminio grande con las pastas y papá ni se le ocurría tomar la cabecera. Y nada, después éramos los cuatro ahí medios vándalos, ¿no? Diríamos. Después en el secundario me fui al liceo militar. Yo creo que mamá dijo, esto no nos ordenó más, nos mandó a todos al liceo militar, pupilo. Así que mi adolescencia no fue muy común o similar a la de todos mis amigos que estaban afuera, ¿no? Y después, bueno, posadolescencia y eso fueron etapas muy complejas, muy difíciles, en donde encontré, obviamente, creo yo, hoy en día lo entiendo, que encontré en el estudio mi escape, ¿no? Y de hecho fue el primero que me recibí de todos. Así que, un poco eso. Y de esa etapa de chico y de esos pequeños vínculos con el campo, si cerrás los ojos, ¿qué sensaciones se te vienen de ese vínculo con lo rural, con el campo, con la naturaleza? Uf, no, impresionante. Vos sabés que, obviamente, cuando sos chico, chiquito, estamos hablando de un campo de meseta patagónica de Neuquén, 37.000 hectáreas, ¿no? Un campo gigante con el río Limay de límite, estaba entre Piedra del Águila y Pecumlefú, lo que se llama Bajada Colorada. Y recuerdo mucho los inviernos porque siempre teníamos esa costumbre de ir en invierno, entonces las machazas heladas de chico medio que es una aventura, ¿viste? Estás en el medio de la nada, no había electricidad, no había obviamente electricidad, todo era radio, VHS, VHF, era ir al río, ¿viste? Era hacer lío, jugar con los animales, hacer esas huevadas de chico. Ya más de grande, bueno, obviamente empecé a acompañar más a mi padrino, que el campo era de mi padrino y de sus hermanos, en las recorridas a campo, ¿no? Y eso, lo que más recuerdo, creo que es el olor, ¿no? El olor de la camioneta en el rastrojero, las charlas. No me acuerdo bien de qué hablábamos, te soy sincero, pero
pero sí recuerdo mucho eso, recuerdo mucho los olores, mm, las charlas que tenía con él, 5:30 de la mañana, 20 grados bajo cero, a ver dónde estaban enganchadas las ovejas, con qué alambrado, porque viste, era muy árido todo, no, no Sí, era sí. como, no es pergamino, ¿no? Y después a la tarde me acuerdo que fue mi primera excursión con el mate. Íbamos a parar al puesto de Don Salinas, que era como el casero, en un puestito de adobe. Te diría que no recuerdo que tenga ventanas o si las cerraba, porque viste, tenía el cuero ya curtido. Y ahí sin electricidad estaba la salamandra, a la luz de la salamandra, la pava, los mates. Me acuerdo las charlas de mi padrino con él y los cuentos de Don Salinas, un personaje. De eso no me olvido más, ¿no? De esos Mm. momentos. Llegó el momento de estudiar y elegiste agronomía. ¿Te acordás qué querías o qué soñabas ser o hacer? ¿Tenías ese ideal o eso que habías visto en esas aventuras ahí cerca del Limay? ¿Qué querías ser y si fue lo que hiciste después o el camino se fue dividiendo? Eh, Mirá, a medida que fui creciendo me iba involucrando más, ¿no? Y llegamos teníamos que, fue una época donde hubo el boom del Gatton Panic, no sé si lo Ujú. saben, pero bueno, era el boom, eh, no sé, que una pastura que podía traer algo como para mejorar la producción. Hemos llegado a sembrar alfalfa en pleno invierno. Era como que yo quería ayudarlo a él, ¿no? Yo siempre le decía, mira, voy a estudiar algo que te quiero ayudar. Pero en la primera carrera no fue agronomía. La primera carrera era una carrera que la verdad que no tengo ni idea si existe todavía, que se llamaba Aprovechamiento de los Recursos Naturales Renovables. En San Juan se estudiaba. Y obviamente cuando terminé, salí del colegio pupilo, irme a San Juan era como durísimo. No lo seguí, pero era muy bueno porque estaba relacionado a lo que es hoy en día sustentabilidad, ¿no? Todo lo que es recuperación de suelos, fijación de médanos, que ese campo necesitaba y mucho. Después me incliné por la zootecnia porque había ganadería nada más. Pero bueno, cuando averigüé, la única que tenía en ese momento era Lomas de Zamora y de Belgrano a Lomas era como durísimo también, era como 3 horas y media de viaje. Así que me incliné por la agronomía, hice el CBC en la UBA y después, por X motivos, me terminé yendo a la UCA y bueno, y ahí estudié en la UCA y terminé. Mm. Así que sí, fue mi carrera por decantación o por sedimentación, Ujú. pero bueno, eso es un poco lo que sucedió. Pasaste la zaranda y cayó agronomía, y quedó agronomía, digo. Quedó agronomía, sí, 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 sí. Eh, Había menos carreras que hoy, ¿no? Que eso es importante aclararlo. sí, sí, claro, claro. ¿Qué es lo que haces hoy y qué es lo que más te gusta de lo que haces hoy? Viste que hacemos distintas cosas dentro de nuestro laburo, pero quizás ese día que te toca hacer eso que más te gusta, decís, qué bueno que hoy me toca hacer esto. Pero otro lo hace y te gusta más, te gusta menos, alguno no te gusta casi nada, pero lo hace igual. Bueno, ¿qué haces hoy y qué es lo que más te gusta de lo que haces? Bueno, hoy me considero que soy un emprendedor, o sea, tengo 2 startups y una consultora que ayuda a startups a construir la empresa, ¿no? A veces muchas startups vienen del lado científico que, que no tienen la parte más de practicidad, ¿no? De ese descubrimiento científico y si está o no listo para el mercado, o si tiene aplicación, o si va a tener adopción, etcétera. Así que te diría que hoy me considero mucho eso, una startupero, de hecho tengo una fintech, nada que ver con el campo, que me da un ejercicio mental muy grande porque es minuto a minuto y no campaña a campaña. Eh, ¿Qué es y una después, fintech? una fintech es una empresa tecnológica en finanzas, ¿no? Normalmente, en este caso es una plataforma digital que otorga préstamos a personas que trabajan, acá en Argentina sería por changas, ¿no? Trabajos por Mm. changas. Eh, Así que eso es lo que tengo también. Hoy soy cofundador y parte del board, obviamente me involucro en lo que pueda,
Pero sí me da un ejercicio muy grande para armar empresas, para pensar la parte financiera, que la facultad mucho de eso no te Mm. daba, ¿no? Pero me dedico a eso, soy una persona de negocios, me considero una persona de negocios dentro del agroalimento sustentabilidad. Estudié eso, me fui especializando con el transcurso de mi vida y nada, y me dedico a eso, a ayudar a las empresas a resolver problemas complejos, a traer empresas de América Latina a Estados Unidos y viceversa. Em, Así que ¿Y qué es lo que eso más es te un poco. gusta de lo que haces? Mirá, siempre a mí me llamaron lo que se dice en inglés troubleshooter, ¿no? Como el resolvedor de problemas, ¿no? Había un problema en un país y me mandaban a mí a resolverlo, así que creo que lo que más me gusta es eso, cuando la persona o la empresa se encuentra atascada en una situación compleja, me gusta eso, me gusta poder o sea, eh, meterme en eso, ¿no? Involucrarme y poder encontrarle la solución. Soy una persona muy calma en la peor de las crisis. Y eso Mm. me permite obviamente solucionar y me encanta, eso me encanta. Por eso creo que el mundo startupero es el que me desafía todo el tiempo y me gusta, me divierte. Y no es monótono, ¿no? Mm. ¿Y en qué sos bueno, digamos, resolviendo qué tipo de problema? Bueno, financiero, de gestión, no sé, entre personas, más agronómico. No, creo que desde el punto de vista del negocio, que puede ser técnico como puede ser también económico. Creo que desde el punto de vista del negocio, cuando se llega a un punto donde una startup, por ejemplo, necesita escalar, necesita pasar a tener facturación y no sabe por dónde empezar, a generar los vínculos para poder tener ese tipo de desarrollo. A veces pasa que la gente se tara y piensa que hay una crisis enorme y yo soy de los que piensa que está la oportunidad. Entonces muchas veces es más que nada en la parte de negocios, no en la parte de recursos humanos y todo eso, no. Sí, por ser agrónomo y haberme dedicado toda la vida a negocios, tengo esa facilidad, podría decirse, entre entender lo técnico y automáticamente proyectarme a lo que es el mercado y de esa forma encontrar soluciones. Mm. Te hago la última de esta parte, después nos vamos a meter con la parte más de meditación y con el ping-pong del podcast de tu vida, y tiene que ver con qué te entusiasma de los agronegocios, para poner un paraguas, digamos, de hoy y de lo que viene, de lo que ves. Mira, lo que me entusiasma es que todavía sigue moviéndose, que todavía se sigue buscando alternativas para solucionar problemas que existen hoy en día. Creo que hay una tendencia que está muy buena, que es poder eh, tratar de poder de partir de un problema existente que hay en el campo y poder resolverlo. Todavía falta en ese punto. Muchas veces viene al revés, ¿no? O sea, hay una innovación y se trata de lo que se dice enchufar, pero creo que el agro ha sabido como adoptar los últimos tendencias que hay en otros segmentos y los está tratando obviamente de encontrar la vuelta. Creo que eso me entusiasma todo lo que es la sustentabilidad y toda la forma diferente de producir. Antiguamente era algo que muy raramente se hablaba, ¿no? Yo estudié, me acuerdo cuando se aplicaba el glifosato con la soguita. Eh, pero hoy creo que hay tantas innovaciones y las que veo que se están viniendo, que todavía no están en el mercado, eso me entusiasma profundamente. Eso es lo que veo como algo muy copado. Mm. Bueno, pasemos al capítulo de más, está la parte de meditación y demás. Yo decía que tenés un Dale. podcast, tenés el Instagram, le dedicás tiempo a eso. Sos un estudioso del asunto. Contame cuándo, cómo, por qué empezaste ese camino, dónde pones el mojón. Mira, hay una fecha que yo creo que fue, yo creo no, lo tengo claro, fue más o menos enero del 2020, donde eh, estaba en una situación mala, como pasa a todo el mundo, donde uno no se sentía identificado con nada ni con nadie y nada, tuve un día en donde me desperté y dije, esto hay que solucionarlo
Dejé de mirar hacia afuera como que la responsabilidad era afuera y me di cuenta en ese momento de que tenía que trabajar en mí mismo. Así que ahí fue como un momento de despertar, para llamar así, en donde, bueno, nada, me empezó a agarrar una curiosidad, tuve una experiencia muy, muy copada y dije, quiero más de esto. Y me puse a estudiar y me puse a meter en todo y me fui a cualquier lado, desde la física cuántica como buen ingeniero hasta todo lo que se te ocurra que antiguamente uno denigraba o hablaba mal sin conocimiento, obviamente. Y encontré, obviamente, el budismo como que para mí me trajo una estructura, un pragmatismo muy, muy bueno que me llevó a meditar y empezar a meditar y bueno, y encontrar en eso algo interesante. Cuando te metes ahí en el budismo, es prácticamente todo es entender conceptos y sistemas de creencias relacionados a lo que es la mente y el estudio de la mente. Mm. ¿Y cómo cambió o cómo cambió tu cotidianidad? ¿Cómo es hoy vinculado con la meditación y todo eso? Mira, una de las cosas que trae como ejercicio, más allá de que uno lo hace, lo hago todos los días, a la mañana temprano principalmente, me tomo un tiempo para mí. em, Creo que lo que más te trae es entender bien cómo funcionan tus procesos mentales, en este caso los tuyos, ¿no? Y eso te permite regular un montón los vaivenes que hay en la vida, porque van a seguir viniendo. Entonces, eso te da muchísimo, ese ejercicio, que insisto, es un hábito. Viste, muchas veces uno ve y dice, no, cerrar los ojos, mirás y listo. O qué bueno, me quedé dormido meditando. En realidad, bueno, si te quedas dormido no estabas meditando. Tenías mucho sueño. Tenías sueño, es diferente. Pero lo que te permite es eso, regular, tener la capacidad de encontrar paz en momentos críticos o encontrar calma en momentos de goce o de alegría o de todo, porque sabes que en algún momento va a acabar y si te quedas enganchado o como se dice en el budismo apegado, terminas como generando un sufrimiento, ¿no? Ahí en el posterior. Entonces, lo que más me trae es eso, es regular los vaivenes que van a seguir viniendo en la vida. Hoy no digo que uno no se enoja, que uno no se pone mal, no se pone triste, pero dura menos y duele menos, ¿no? Para llamarlo así, en la parte mala, ¿no? Y en la parte buena, uno aprende a disfrutarlo muchísimo más que lo disfrutaba antes, ¿no? Es como que uno redefine la palabra placer, ¿no? La placer ya no es más lo que uno tiende a ver y obviamente placer y alegría no es felicidad, ¿no? Mm. Bueno, te escuchaba y creo yo que debe tener que ver con entrenar, ¿no? Entrenar la mente, entrenar un poco el alma, así como uno va al gimnasio, o corre, o anda en bici, o juega un deporte, también eso, dedicarle el tiempo, porque vos hablabas del hábito. Muchas veces si haces un deporte probablemente te aburre ir al gimnasio, pero lo tenés que hacer porque si no, después no vas a rendir igual. Entonces, Tal bueno, cual, tal cual. me imagino que debe ir Sí, por ahí un poco. sí, es lo mismo, es como querer ir al gimnasio el primer día, nunca fuiste de golpe llegar y querer levantar de pecho 250 kilos. No, no, no sucede así. Y mucha gente, de hecho, deja de intentarlo porque, claro, lee las cosas que hay que son falacias que se ven lamentablemente en este exceso de información. Y trata de hacerlo, no le da el resultado y, bueno, obviamente va perdiendo la curiosidad por seguir haciéndolo. Por eso es bueno informarse bien y tener algo, primero tener la paciencia para generar ese hábito, ¿no? Si no, como cualquier otra cosa, no te va a generar nada. Mm. Al contrario. Escribiste un libro, El amor no duele, el ego sí. ¿Qué buscaste transmitir ahí? ¿Con qué se puede encontrar alguien que empieza a leer ese libro? Mira, ese libro tiene, no sé si, bueno, justamente lo pongo en el libro, pero no sé si hubo un momento exacto en donde dije quiero escribir el libro. Por experiencias propias, por hablar con la gente, y por haber escuchado psicólogos reconocidos, para no mencionar el nombre, decir que el amor tiene que doler, ¿viste? El amor tiene si te lastima está bien, es parte, ¿no? Nunca estuve de acuerdo con eso, ¿no? Viniendo más de la escuela del budismo, te imaginas que
que por ese lado no va, es todo lo opuesto. Eh, es como que me puse a interpretar y a entender eh, por dónde viene hoy en día los vínculos que hay, ¿no? O sea, por qué es tan difícil, o por qué la gente dice que es difícil, por qué la gente tiende a decir que hoy vincularse no está siendo nada fácil. Y lo hablo de la gente que está soltera, como la gente que está casada también, y hablo del vínculo en general, ¿no? Eh, Obviamente cómo han cambiado los roles de la parte femenina, de la parte masculina han cambiado los roles, pero no estamos preparados para cumplir con los roles, entonces se genera una dificultad, ni el hombre está preparado porque no fuimos educados así, ¿no? Uno está preparado para enfrentar a una mujer independiente, exitosa, ¿viste? Que no necesita de lo que nosotros fuimos entrenados para proveer. Y ni la mujer tampoco está entrenada a poder cumplir porque también fue educada de esa forma, ¿no? Entonces, esa espina dorsal que cambia los roles y muestra ese desafío sumado a todos los factores externos que hoy en día hay, ¿no? Que los conocemos, las redes sociales, etcétera, hace de que se entienda o se interprete que el amor es un problema, que el amor es peligroso, que no te metas ahí. Y bueno, yo tengo y explico en el libro la teoría de todo lo opuesto, ¿no? Que el amor no es el problema es el ego, nuestra mente que nos engaña, que nos juega por todas las heridas emocionales que tenemos del pasado. En fin, no tiene nada que ver con el amor. El amor al contrario, el amor es probablemente, no quiero sonar a John Lennon, pero el amor es la solución de todo, diría, ¿no? De todo. Sí, Así que un poco muchas eso transmite el libro. discusiones de pareja o Sí. de amigos o de lo que sea se terminarían rápidamente si uno pusiese un freno y mirase a la otra persona, ¿no? A la otra persona ¿por qué seguimos discutiendo y enroscándonos? Y ahí es Tal donde cual, para mí aparece el ego, ¿no? Porque vos me decís, yo te digo, vos me decís, yo te digo, y si paro y decís, bueno, no importa, sí perdí, no importa, no importa si no hay ganar o perder, no importa, ya está, se terminó. Y ahí se tal terminó. cual, tal cual. Y un tema que siempre digo, ¿no? Es, hoy en día por toda la información que hay, la persona ya descarta a la otra antes de conocerse, ¿no? O tiene mucha más información, si querés, o juzga antes de conocerse, ¿no? Antiguamente era al revés, ¿no? Uno te encontraba la primera vez y ahí empezaba todo, ¿no? Eh, Digo que tiene su lado bueno y su lado malo, ¿no? Porque hoy creo que también la tecnología hace que se generen encuentros que antes quizás no se generaban, ¿no? Eh, pero lo que sí pasa mucho es que se deja de vivir esa experiencia y ponele pasa muchas veces que uno tiene, no sé, una salida, va, la pasa bárbaro, está 3, 4 meses con la persona y la está, nada, un momento mejor que el otro, todo ideal, pero automáticamente empieza a encontrar los que dicen, viste, los red flag y todas esas cosas de que viene en realidad del ego, de toda la mente de ellos, de algún problema que tuvo en el pasado. Entonces, en vez de que pese más lo que se estaba pasando, que le estaba pasando bomba, empieza a pesar más lo que, ¿no? Viste, las ardillitas Chip and Sí. Dale o el diablo y el angelito le está diciendo. Entonces, lo que invito mucho es, che, volvamos a vivir el amor desde la experiencia, ¿no? Digamos, si la estás pasando bien, quédate, ¿entendés? No tenés por qué irte. Sí, Eso es un poco sí, lo que sí. invito. Bueno, llegamos al ping-pong del podcast de tu vida y la primera pregunta tiene que ver, bueno, quizás tiene mucho que ver con esto porque es cómo despejas tu cabeza, pero suponete que vamos a otra cosa que no sea la meditación que ya hablamos, por ahí me decís, no, mirá, la manera que la despejo es de esa manera, por ahí no, por ahí es con algún deporte, por ahí ir haciendo otra cosa, bueno, tenés algo que te saque de lo laboral más allá de la meditación y te ponga en un lugar que vos decís, no pienso en lo laboral. Y después cuando vuelvo renovado. Sí, sí, la naturaleza, acá donde vivo hay mucha naturaleza y eso es mi punto donde uno se va, el gimnasio también es otro. Eh, pero irme a un lugar en el medio de la nada es claramente el lugar que despejo más la cabeza, leyendo obviamente también. Eh, y bueno, deporte también muchísimo, sobre todo deporte más de riesgo que es como meditar, ¿no? Digo yo. ¿Qué deportes haces? ¿O hiciste? ¿O te gusta mirar?
Jugué toda mi vida al rugby, muchos años, y me encanta verlo. Me gusta más jugarlo. Cada tanto, cuando voy a Argentina, me doy unos golpes ahí en veteranos. Eso es de riesgo a esta altura. Es de riesgo. Y también me gusta mucho la bicicleta o lo que es lo que se llama downhill o enduro, ¿no? Que bueno, tenés que ir muy concentrado, ¿no? Si no estás concentrado, te la pegás y duele. Créeme que duele. Así que mucho por ese lado. Gimnasio, acá también cada tanto jugamos al fútbol. Soy muy malo, soy muy buen jugador de rugby para jugar al fútbol. Pero bueno, es divertido juntarse con un grupo de argentinos y jugar a la pelota un poco. ¿Qué tal te va en la cocina? Horno, parrilla, olla. Soy bueno, ¿eh? Soy bueno, me gusta. Acá me cocino siempre yo. Si no te cocinas acá, terminás con 30 kilos más. Así que sí, me cocino y con eso uno también mantiene la forma de comer que teníamos en Argentina. Y la parrilla también, me encanta. Era de ser muy anfitrión, acá bueno, uno está mucho más solo, pero sí, no le tengo miedo a nada, ¿eh? Me gusta, ¿Qué especialidad tenés? Ponerle, no de parrilla, pero más de olla, o bueno, si querés de parrilla también. No, hago un pollo con arroz que te digo que no te vas más, ¿eh? Y cosas que a mí no me gusta la cebolla y la gente piensa que tiene cebolla y no tiene, así que logro engañarlos. Mirá, ahí va. Series, películas, ¿por dónde vas? ¿Qué te gusta mirar? Me gusta la ficción, siempre hacia atrás, hacia la historia, o que tenga que ver algo con la historia, ¿no? Obviamente lo que es vikingos y todo eso. Me gusta esa parte de historia, ¿viste? Y que tenga caso real o que venga de una historia real, eso me gusta mucho. Y si no, thrillers, ¿no? De suspenso, que te vuela un poco la cabeza. Me ¿Algo gusta que te eso. acuerdes que hayas visto hace poco o hace mucho, pero que te haya gustado? Y hace mucho que no encuentro buenas series, o por lo menos para mí, ¿no? Pero Ozark fue una serie que me pareció genial cómo fue armada, cómo fue actuada, etcétera. No parecía que estaban actuando, que estabas viendo una serie, parecía que estabas ahí. Esa me pareció muy, muy copada. Música, ¿qué te gusta escuchar? Si bien tenemos un abanico amplio siempre, pero si tenés que elegir algo que estés escuchando más ahora, ¿qué tenés? Soy muy rock, pop. De hecho, tenemos una banda acá. Toco guitarra. Soy de elegir mucho la música. Si bien me inclino por ese tipo de blues o rock pop o rock country, más a donde estando acá, elijo mucho más por las letras, ¿no? Le presto muchísima atención a la letra. Si la letra no tiene sentido, es probable que no la escuche. Así que va por ese lado todavía. Y no soy de esos agrónomos que va por el folclore, ¿no? Te diría que no, lo huyo. No soy muy fan. ¿Y lo del grupo cuándo empezaste? ¿Empezaste ahí, estando ya ahí? No, mirá, yo viví en Brasil hace mucho tiempo y ahora acá en Estados Unidos, pero no, siempre toqué, siempre mi nivel fue nivel fogón, siempre digo lo mismo. Pero bueno, después viviendo en Brasil empezamos a bromear y de la broma, ¿viste? Allá en Brasil cada uno tiene un instrumento, ¿no? Ya cuando empieza el alcohol a subir, de golpe se abren los baúles y empiezan a salir instrumentos de los baúles. Y fuimos armando una banda y después cada lugar que voy siempre hay alguien que toca y me engancho. Y acá en Estados Unidos se encontró un grupo que es más pro, digamos, de argentinos, chilenos y venezolanos que ya tocamos en varios bares, tocamos en una especie de trastienda acá que es muy, muy copada y nos va bastante bien, así que nos gusta mucho eso. Siempre en el rock, siempre en el pop. No me dejan cantar country, así que va por ese lado. Se ríen de que cambio la voz cuando canto en country. Si pudieses ir a la biblioteca de talentos y pudieses elegir uno que no tengas, un talento puede ser deportivo, puede ser humano. El piano. El piano es una materia pendiente que tengo.
Me encantaría, me encantaría. De hecho, en su momento me compré el piano, todo, y quedó ahí. Otra cosa que no va a salir sin esfuerzo, dedicación y estudio. Y Sí, tal tiempo. cual, tal cual, tal cual. Tengo mucho hobby, dibujo también, y pinto, y me gusta mucho la parte del arte. Soy un ingeniero medio raro, sí. ¿Y qué dibujás? ¿Qué te gusta pintar? Y hago surrealismo, mucho con marcadores, con mucho detalle. En la cuenta se llama Nixmind, pasa un chivo ahí. Ujú. Pero nada, me gusta de vuelta. Creo que pasa de vuelta por, una vez más, por los desafíos. Todo lo que me desafíe, veo a alguien que está pintando algo de una forma que me parece que es dificilísimo, es muy probable que lo intente. Así Mm. que lo busco hacer, y siempre sale bastante bien, sí. Si Pero hobbies. pudieses, si pudieses subirte al DeLorean, el auto de Volver al Futuro, y Qué poner ahí grande. alguna fecha, ¿qué momento iría? Pues un momento personal, pues un momento en la historia de la humanidad, no sé. Un rato y venís de nuevo acá. Ah, no me puedo quedar. No. Y me iría, sí, a los 600 años antes de Cristo a estar presente con Buda. Eh, Creo que estar escuchando sus charlas a Siddhartha sería algo que me gustaría mucho, mucho hacer. Eh, Eso creo que lo haría, y después, bueno, probablemente volvería un poco a mi época de Brasil. Que bueno, yo era más chico, tenía 27, 28 años, ¿no? Imagínate, era otro, otro mundo. Mm. Y nada, se la pasó muy bien, muy bien. La última tiene que ver con también una propuesta como de viaje en el tiempo y tiene que ver con si te cruzás el Nico de hoy, el que sos hoy, han pasado todos esos años y toda esa experiencia, con el Nico de 18, 19, ahí que estaba arrancando agronomía. ¿Qué le susurraría al oído? Hay un toque como para, no sé si allanar el camino, si para, qué sé yo, acompañarlo, para acomodarlo. Tranca, todo va a estar bien. Eh, Porque fue una época muy difícil para mí. Así que hoy, haciendo un poco de balance, que este tipo de preguntas que me hace hacer mucho balance, eh, en ese momento jamás hubiese imaginado que hubiese llegado a donde llegué hoy. Así que lo primero que le diría es: tranca, no tiene nada que ver con vos, metele para adelante. Ujú. Bueno, Nico, gracias por el rato, por la charla, yo les digo Un por abrir placer, las tranqueras de sus vidas, así que bueno, gracias. un placer, un placer, y cuando quieran, acá estamos. Gracias a vos. Un abrazo, che. Un abrazo.